Son las 4:11 de la tarde de este miércoles, un miércoles en el que nos fijamos hoy muy especialmente en el centro, en el casco antiguo de la capital navarra. Vamos a hablar del privilegio de la Unión. La historiadora Anna Eblargui nos va a ilustrar, y muy bien, seguro, de este hecho histórico. Ana, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Encantada de estar aquí. Por acompañarnos, Ana. Vosotros. Vamos a conocer los entresijos del casco antiguo, de los burgos, de las guerras entre pamploneses, ¿verdad? Sí. A ver si nos acercamos un poco. Efectivamente. Nosotros nos hemos acercado en primer lugar al lugar, valga la reiteración, y hemos estado ahí cerca de la catedral, por la calle San Nicolás. Nuestra compañera Begoña Dorronsoro ha estado allí y ha preguntado principalmente a los ciudadanos qué saben del privilegio de la Unión. Lo vemos. Me encuentro en la plaza consistorial, exactamente en el punto en el que confluían los tres burgos de Pamplona hasta el año 1423. ¿Saben los pamploneses de qué burgos estamos hablando? No. No lo sé, no. La Navarrería, San Nicolás y San Fermín. Efectivamente, San Fermín, Navarrería y San Nicolás son los tres burgos que, tras el privilegio de la Unión firmado por Carlos III, formaron la Pamplona moderna tal y como ahora la conocemos, una forma de acabar con las rivalidades existentes entre estas zonas. Aquí, en el Ayuntamiento de Pamplona, el corazón de la parte vieja, pueden verse en sus vidrieras los escudos y seña de identidad de cada burgo, el de San Nicolás, el de la calle de la Navarrería y el de San Fermín. Como cada año y para conmemorar el 589 aniversario de la firma del documento, del día 3 al 9 se llevarán a cabo varias actividades. Vamos a contar con la participación, una vez más, de la comparsa de gigantes y cabezudos, que va a acompañar a la corporación, y también, pues desde el día 6 al día 9 se celebrarán visitas guiadas a la casa consistorial. También se colocará el tradicional mercado medieval y las calles se vestirán con decoraciones medievales. Además, los establecimientos del casco antiguo darán monedas como estas, con valor de 5 euros, que se podrán canjear durante el día 8. Serán unos días que transportarán a todos los pamploneses a aquel 8 de septiembre de principios del siglo XV. No, hay un gran conocimiento, sí, un poquito, por lo que hemos podido testar acerca de los burgos y acerca de la historia de Pamplona. No es una encuesta empírica, ¿verdad? Pero bueno, nos hemos encontrado con algunas personas, unos sabían un poquito, otros prácticamente nada, del privilegio de la Unión. 600 años ya, ¿verdad? Sí, 600 años, efectivamente. Bueno, vamos a enmarcar este hecho. ¿De qué estamos hablando, Ana? Bueno, pues estamos hablando del nacimiento de la ciudad de Pamplona, casi como ahora la conocemos o como la hemos conocido hasta principios del siglo XX, sin los ensanches, que es el nacimiento de ese casco viejo que se forma en torno a tres poblaciones distintas, con sus propias murallas, con sus propias defensas, que van naciendo paulatinamente, y llega un momento, precisamente el que conmemoramos, en el siglo XV, en el año 1423, en el que el rey decide unificar esas tres poblaciones en una, para acabar precisamente, pues en fin, con los conflictos, las guerras y palabras mayores que había entre una y otra. Sí, se habla de guerras, de incluso masacres entre pamploneses de diferentes barrios. Sí, claro, eran lo que ahora hemos popularizado como burgos, que en realidad burgo, como dicen en puridad, es el de San Saturnino. Los otros eran la ciudad de Navarrería y la población de San Nicolás, pero ahora ya les llamamos prácticamente a los tres, y que como, en fin, como pasa a veces con los vecinos, pues que efectivamente tuvieron unos conflictos francamente serios. Los más importantes, el año 1222, que hubo una guerra literalmente entre los de San Saturnino y San Nicolás, que acabó con la quema de la iglesia de San Nicolás, matando además a todos los vecinos que se habían refugiado dentro. Y luego el más conocido, la Guerra de Navarrería, que tiene lugar pues prácticamente 50 años después, en 1276. ¿Cuáles eran principalmente los motivos de la lucha entre convecinos? Pues lo que suele pasar, las lindes, vamos a lo de siempre, a lo largo de la historia, y luego, pues en fin, los diferentes partidos que tomaron unos y otros. En el año 1222, los de San Saturnino se quejaban de que los de San Nicolás estaban elevando una torre muy alta defensiva. Claro, tenían miedo que fuera para atacarles a ellos. Se quejaban de la excesiva altura de las casas, en fin, veían que estaban armándose demasiado los de San Nicolás y acabaron en una guerra pues muy cruenta, creo que acabó con esa quema de San Nicolás. Y luego, ya en el año 1276, lo que sucede es que en Navarra había una reina muy joven, una niña de apenas 2 años, que además se fue a Francia, dejando aquí un gobernador.
Y entonces ese hecho lo aprovecharon los castellanos, que empezaron a querer tener influencia, los franceses no querían esa influencia castellana, diferentes bandos, y acabó con la navarrería contra Sancernin y San Nicolás. La navarrería fue arrasada, nos lo narra además un poeta francés, Sannelier, y quedó completamente destruido el claustro catedralicio, por ejemplo, y prácticamente toda la navarrería. Bueno, es el marco de Pamplona, ¿verdad? Luego llega Carlos III y llega ese privilegio de la Unión. Sí, ya había habido intentos anteriores por unificar esas tres poblaciones, claro, que es que son una. Cada una, como digo, tenía sus propias murallas y era tal el nivel de conflictos que existía entre ellas que finalmente Carlos III va a ser el que dicte ese privilegio para unificar todos los burgos. Manda hacer un ayuntamiento común, manda formar un cuerpo de autoridades común para todas ellas y derribar las murallas internas y hacer una única muralla que rodee todo el territorio. Uno de los motivos, dicen también, que fue precisamente lo que pasa siempre, que llegaba su heredero, el hijo de su nieto, el hijo de su hija, el heredero varón que estaba esperando Carlos III, porque él había tenido nada más a una niña, a Blanca de Navarra. Y entonces cuando iban a presentarlo en la ciudad, hubo también conflicto a ver quién salía primero a recibirle. Claro, si las autoridades de uno, de otro o del tercero. Sí. Entonces, pues también así se ahorraron ese conflicto que existía. Ajá. ¿Y cómo era la ciudad? Vamos a hablar un poco de las fortificaciones, del urbanismo, de las diferentes zonas que se fueron creando en aquella época. Pues Pamplona efectivamente estaba dividido en esos tres barrios, esos tres burgos, esas tres poblaciones, que cada una tiene un diseño distinto. El urbanismo es muy bonito, ahora que se acaben las imágenes de la Pamplona medieval, bueno, de Pamplona, perdón, del casco antiguo, que sigue ese trazado medieval en realidad, y pues ese casco urbano muy bonito. Y sobre todo a mí me gusta mucho el burgo de Sancernin, que es un burgo francés. Fue un burgo creado por francos fundamentalmente y que sigue un trazado franco. Si viéramos el plano, un trazado de bastida, es un trazado hexagonal muy bien hecho, con las calles muy bien trazadas. Lo mismo sucede con San Nicolás, con un trazado rectangular muy bonito, y cada uno de los burgos, claro, con sus correspondientes iglesias. A partir del privilegio de la Unión, ¿qué nace? Las zonas de nadie, que eran las campas, podemos decir, que existían entre los burgos, se urbanizan. ¿Y qué se coloca ahí? Pues los símbolos de la ciudad. En concreto, la plaza del ayuntamiento pues, deriva de ese siglo XV, de ese privilegio de la Unión. Y también desde entonces, no es la calle más antigua de Pamplona, pero a mí me hace mucha gracia, la calle Nueva. La calle Nueva era una zona de nadie que separaba el burgo de Sancernin del de San Nicolás. Y en el siglo XV apareció esa calle y le llamaron la Nueva. Y hasta hoy, que sigue la calle Nueva desde entonces. Efectivamente. Por ejemplo, las lenguas que se hablaban, hablemos del romance o provenzal, no sé si también del castellano, del euskera o vascuence. ¿En qué se entendían? La población autóctona nos dicen que hablaba fundamentalmente euskera, que hablaba fundamentalmente vasco. Aunque los testimonios escritos y los textos institucionales eran en romance, y también existía el romance navarro. Entonces, coexistirían esas dos lenguas en la población autóctona. Y luego tenemos la peculiaridad de que esos francos que fundan el burgo de San Saturnino traen la lengua occitana, claro, la lengua franca que hablaban ellos. Y entonces aquí vamos a tener esa confluencia de las tres lenguas. Nos queda mucha cosa, muchos elementos de esa lengua franca, de ese occitano, en concreto ese nombre tan peculiar nuestro de Sancernin, que en realidad viene del francés Saint-Sernin, que es San Saturnino. Entonces lo castellanizamos a Sancernin. Bueno, la religión también sería un elemento digno de ser destacado, ¿no? Bueno, en aquella época, en el siglo XV, aquí todos cristianos. Los francos que llegan cristianos, los autóctonos, en fin, a excepción, claro está, aquí teníamos un poblamiento judío de una cierta importancia. Dentro del Reino de Navarra, tras Tudela y Estella, la judería más importante, la de Pamplona, que se situaba en el entorno que hoy se corresponde con la plaza de Santa María la Real, el Palacio Episcopal. Ahí estaba situada la judería, ese barrio judío, que quedó arrasado precisamente también en la Guerra de Navarrería. Como los judíos estaban en el bando perdedor, su judería resultó arrasada y hubo que esperar casi 50 años para reconstruir de nuevo ese poblamiento judío que estaba dentro de la Navarrería y que también tenía su propia muralla. Aquí todos con sus murallas, con y sus fortificaciones, todos con sus puertas hasta el siglo cerradas al XVI prójimo, prácticamente, ¿no? bueno, hasta el siglo XV, que ya no se unifican las fortalezas, la fortaleza de la ciudad, todo separado. Y los judíos de aquí, también como curiosidad decir
que son los últimos que se expulsaron de los territorios peninsulares, porque del resto de España, en fin, se van expulsando paulatinamente, pero como esto seguía siendo reino, aquí se expulsaron en el año 1498, es decir, 6 años más tarde que en Castilla o Aragón. Bueno, interesantes datos en relación con Pamplona. Ya para terminar, ¿cómo era la forma de vida en cuanto a qué tipo de economía existía entonces? ¿Cómo se relacionaban hombres y mujeres? ¿Cómo era un poco el modus vivendi, no? Bueno, era un caserío, un casco urbano de casas pequeñas, generalmente de una sola planta. Muchas de ellas tenían su propio huerto dentro de, en fin, en el entorno de su casa, es decir, es un caserío completamente rural. Lo normal era vivir de la ganadería, de la agricultura. Por ejemplo, los pobladores de Sancernin tenían sus huertas, muchos de ellos en la Rochapea, y el mundo más burgués, el del barrio, el del burgo de Sancernin, que ahí es donde se situaban todos esos pobladores francos que trajeron consigo oficios libres, pues cambistas, en fin, escribanos, artesanos, esos oficios libres donde se desarrollaba ese mundo ya más de la burguesía de la época, el burgués. Bueno, pues nos hemos fijado en 3 puntos más o menos del casco viejo de la ciudad, de la capital navarra, con Ana Ulargui, historiadora. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos y por ilustrarnos. Bueno, encantada, gracias a vosotros. El 8 de septiembre lo celebraremos, por ¿no? todo lo alto, claro. Eso que es, sí. el privilegio de la unión, que es lo que nos ocupa en esta primera parte del programa. Ahora hacemos una breve pausa y seguimos.